Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Anoche fueron los premios Oscar, lo cual muy probablemente no se hayan enterado. Alguien me preguntó cuáles fueron los ratings, ni siquiera les dio la cara para publicarlo. Sabemos que fueron los más bajos de la historia, menores que los del año pasado, que habían sido el más bajo de la historia, y esto ni siquiera lo han publicado todavía. Culpa del COVID. No sé por qué, pero es culpa del COVID. Hay algo que está vinculado a esta completa destrucción de los Oscars. Lo más conocido fue el meme de Pinocho Live Action, una película que nadie había oído nombrar, pero parece que estuvo nominada a varios Oscars. Y se volvió un meme Pinocho Live Action. Hay algo que está vinculado a esto, que es lo que realmente me parece interesante. Los Oscars no me importan, como a todo el mundo no me importan hace años. Vos no podés añadir un segundo criterio a una selección. Lo que haces cuando añadís un segundo criterio es reemplazarlo. Reemplazar el primero, no añadir un segundo criterio. Por ejemplo, se entrega un premio, digamos, al hombre más alto del mundo. Ok, vemos quién es el hombre más alto del mundo y le damos un premio. Simple, claro, directo. Y de repente alguien dice, no, pero el premio al hombre más alto del mundo hay que dárselo a un musulmán. Hay que añadir este segundo criterio. ¿Y qué pasa si el hombre más alto del mundo es budista? ¿Qué hacemos? El premio es, entonces pasaría a ser el premio al musulmán más alto del mundo. No, sigue siendo el premio al hombre más alto del mundo, pero ese criterio sigue vigente, pero le hemos añadido un nuevo criterio. Ahora el hombre más alto del mundo tiene que ser musulmán. Muy probablemente esos dos criterios te van a llevar a dos personas distintas al tratar de combinarlo, y tenés que darle el premio a uno. Solo una persona puede ser el hombre más alto del mundo. Entonces lo que va a pasar es que tenés que elegir o un criterio o el otro. O le das el premio al hombre más alto del mundo o se lo das a un musulmán. Y una vez que decidiste que le vas a dar el premio a un musulmán, aunque no sea el hombre más alto del mundo, ya no hay una razón para que siquiera sea el musulmán más alto del mundo. Si de todo modo, supongamos que el hombre más alto del mundo es budista, debe haber un hombre que es el musulmán más alto del mundo. Pero si desde el vamos, el musulmán más alto del mundo no es el hombre más alto del mundo, y el premio es al hombre más alto del mundo, o sea, no se lo estás dando a la persona que le corresponde, ¿por qué no dárselo a un musulmán de 1,50 m? Si de todo modo, bueno, pero ese no es el musulmán más alto del mundo. El musulmán más alto del mundo tampoco es el hombre más alto del mundo. En cualquiera de los dos casos, se lo dé al musulmán de 2,10 m, se lo dé al musulmán de 1,50 m, ninguno de los dos es el hombre más alto del mundo. Entonces, ¿por qué se lo vas a dar a uno y no a otro? Una vez que el premio no va al hombre más alto del mundo, ya ese criterio, la altura ya no es un asunto. Esto es lo que mucha gente no entiende con las leyes de cupo, con los sistemas. Una vez que ya el sistema, añadiste un segundo criterio al hombre, el sistema un hombre, un voto, el sistema un hombre, un voto ya no corre, ya no rige. Una vez que añadiste que para exhibir una pintura en un museo ya no estás eligiendo las mejores pinturas, ya ni siquiera importa que sea una buena pintura. Y esto mucha gente no lo entiende. Intenta reconciliar dos criterios que se excluyen mutuamente. Esta falacia está en nuestros días por todas partes. Los Oscars simplemente son un ejemplo más de esto. ¿Qué pienso de las clases presenciales en la capital federal? Y es un asunto muy importante. Ahora los chicos van a poder ir a las clases de educación sexual integral, a que un travesti les explique cómo meterse un consolador en el culo. Es un asunto de una enorme importancia para la educación. Estaba viendo un video del Sur Taller Literario que hablaba en contra del asunto. Fue así: habló en contra del lenguaje neutro, salvo en situaciones excepcionales como la fantasía, la historia
Y aparecieron varios defensores del lenguaje neutro precisamente para las cosas como la ficción, la novela histórica o la fantasía. Vean, yo creo que el anacronismo que realmente molesta, o sea, si vos tenés un romano hablando en castellano, de por sí eso es un anacronismo. O en inglés, eso es un anacronismo. Pero el anacronismo que realmente duele al oído es el anacronismo que implica una referencia a un hecho posterior. Yo creo que hay anacronismos que están perfectamente justificados. Por ejemplo, que las legiones romanas tengan uniformes. El uniforme militar es una idea moderna. ¿Qué pasa? Que si el espectador moderno ve a un legionario romano vestido de rojo y a otro vestido de blanco, dicen, este debe ser de la marina y este del ejército o de tierra o algo así. No pueden formar parte del mismo regimiento. Y sí, podían formar parte del mismo regimiento dos tipos que estaban vestidos distintos. Ese es un anacronismo que está justificado, que te pongan uniformes en las legiones romanas. Cuando no está justificado es cuando implica una referencia posterior. Cuando disparan una fila de arqueros, disparan y le ordenan fuego. ¿Fuego? ¿Qué fuego? ¿A dónde? Eso es una referencia a las armas de fuego y se ve increíblemente ridículo, aunque lo hemos visto en 1000 películas. Hay una película que está ambientada en los 1920 y un personaje le dice a otro como insulto, Sisi, que es una referencia a una película de 1955. Eso duele en el oído. Podría haberle dicho otra palabra que significa lo mismo, que tiene la misma connotación negativa y que tampoco se usaba en esa época, pero que remite a un instrumento musical que sí existía en los 1920. Y eso, aunque yo me hubiera dado cuenta, esto es un anacronismo, esta palabra no se usaba en esa época con ese sentido, me hubiera sido indiferente. Pero ese sí, se les pasó esto. Eso dolió en el oído. El fuego al arco a los arqueros, eso me parece ridículo, por más extendido que esté. Es algo que me parece completamente absurdo, no puedo dejar de notarlo cada vez que está en una película. Los uniformes en las legiones romanas son un anacronismo justificado. En Alexander hay un mapa de Europa y Asia, que para empezar tiene un rigor, una adecuación a la realidad que un mapa de esa época no tenía ni por casualidad. Y además los nombres de los países están escritos en latín. ¿Por qué en latín? Si esos tipos hablaban en griego. Pero lo que pasa es que en griego no hubiera entendido nada, el espectador no hubiera entendido, salvo que sea griego. El latín es lo suficientemente antiguo como para que no desentone y entendemos lo que dice. Ese es un anacronismo que está justificado. Hay una escena que me encanta para ilustrar esto. En Revolución, el cruce de los Andes, hay un personaje que es un negro, que es sargento, aunque en realidad es un oficial al mando de varios cientos de hombres, pero como es negro es sargento, y va a jugar al ajedrez con San Martín, y San Martín le pregunta, ¿blancas o negras? Y negras está bien, le dice. Diplomáticamente le deja las blancas al general. Y acá puede venir un hinchahuevos, yo, y decir que la regla de que las blancas hacen la primera jugada se introdujo en las reglas de Londres de 1841 y que esa escena ocurre en 1817. Por lo tanto, que estos dos ajedrecistas aficionados den por sentado que las blancas hacen la primera jugada es un anacronismo. ¿Deberían haber corregido eso, eliminado esa escena de la película? De ningún modo. Perder el simbolismo de esa escena. Desde luego no están hablando de ajedrez cuando dicen las blancas, las negras. Ese es un anacronismo que está perfectamente justificado. En esa misma escena, el tablero de ajedrez no es de esa época y ese anacronismo no está justificado.
El diseño de las piezas es de 1830, por ahí. Ese anacronismo no está justificado en esa misma escena. Lo de que Negras está bien, está perfectamente justificado. Am, lo funaron, lo cancelaron a Richard Dawkins. Vean, que alguien haga campaña para que un profesor universitario sea despedido porque a Dawkins no le gusta cómo piensa, no le gustan sus ideas. Entonces movió influencia, se llevó a su rebaño de seguidores a que hagan campaña para que estas personas sean despedidas, y estas personas fueron despedidas porque a Dawkins no le gustó cómo pensaban. Y este tipo no haya previsto que la gente a la que le estaban dando ese poder, cuando él dijera algo que no le gustaba, se le iba a volver en contra, iban a funarlo a él que partidario de funar a otros porque no le gusta como piensan. Cuando les dio ese poder a alguien, al Estado, a una turba, lo iban a funar a él apenas diga algo que no les gustó. Es propio de un estúpido. La imagen del leñador que está serruchando una rama en la que está sentado se convirtió en un símbolo de la estupidez, porque la estupidez es no prever las consecuencias de lo que uno está haciendo. Y me interesa resaltar esto, y no alguna cuestión ética, como la libertad de expresión o cualquier cuestión moral, porque Dawkins es un hijo de puta, y sabe que es un hijo de puta, pero no sabe que es un estúpido. Y es un estúpido. Y lo ha demostrado en esto. Y al comportarse como un estúpido de caricatura, lo ha demostrado. No estoy diciendo que yo opine que es un estúpido, ¿eh? Está demostrado científicamente que es un estúpido. De la hipótesis Richard Dawkins es un estúpido, se podían hacer predicciones y las predicciones se cumplieron. O sea, es una estupidez falsable. Me dicen, si hubiera visto hasta el final Mortal Kombat, lo cual aparentemente tengo obligación de hacer, aunque sea una película pésima, me hubiera enterado que Johnny Cage va a aparecer aparentemente en la segunda película. Ok, eso no quita que no apareció en la primera, no contradice que no apareció en la primera, y que la razón por la que no apareció en la primera, según sus propios realizadores, es que no querían tener un hombre blanco entre los personajes principales. Esa fue la razón. Batman no aparece en El Mago de Oz, no sé si tiene algún problema con esto. De esta misma película decía un crítico de cine, que es un gamer fanático de Mortal Kombat, que decía que aunque es un fan de Mortal Kombat, se puso muy contento de que va a haber una película de artes marciales con un protagonista asiático, por fin. O sea, este crítico de cine no conoce que existió Bruce Lee. Cree que este Mortal Kombat 2021 es la primera película de artes marciales que tiene un protagonista chino. No sabe que existe Bruce Lee, este crítico de cine. Y añade, como si esto fuera poco, que sabe que los fans, que le pareció, se puso muy contento al ver que Raiden es asiático, aunque los fans de Mortal Kombat, estos gamers supremacistas blancos, racistas, lo lamenten y se quejen. A ver, yo no soy fan de Mortal Kombat. Yo no soy gamer. De hecho, yo ni siquiera tengo una consola de videojuegos. Y este fan de años de Mortal Kombat nunca escuchó a nadie decir que Christopher Lambert como Raiden es una elección de casting increíblemente estúpida. ¿Nunca lo oyó? ¿En serio? A ver, ¿qué pasa? Que si vos vas a tener el discurso de cualquiera que le moleste a no Johnny Cage de protagonista porque es un racista, supremacista blanco, etc. Si la misma gente que está diciendo eso te dice que Christopher Lambert como Raiden es una elección de casting increíblemente estúpida, a lo mejor lo que le cae mal son las elecciones de casting estúpidas. Digo, ¿no? Sigo en la segunda parte, nos vemos.